Hoy vamos a sumergirnos en una historia que muy pocos se atrevieron a contar. La verdad oculta detrás de la sonrisa de Laura Bozzo, la mujer que durante años dominó las pantallas de América Latina con su voz potente y su presencia inquebrantable. Pero detrás de esa figura firme y decidida se escondía una tormenta personal que amenazó con destruirla todo. Antes de las cámaras, antes de la fama, hubo noches de frío, lágrimas silenciosas y días sin comida. Laura Bozzo, la mujer que parecía tener todas las respuestas, vivió en carne propia el abandono, la presión mediática y una caída pública que casi la dejó sin retorno. Nacida en Perú, desde joven, Laura sintió una atracción profunda por la justicia y el poder de la palabra. No fue casualidad que estudiara Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Era una alumna destacada, sí, pero más allá de los libros ya latía en ella esa pasión por expresarse, por explicar lo complejo de forma clara y directa. Se convirtió en profesora universitaria, enseñando Derecho Constitucional y Teoría del Estado, pero el aula le quedó pequeña. Su destino no era hablarle a un grupo de estudiantes, sino a todo un continente. El año 1994 marcó su primer contacto con la televisión, con el programa Las mujeres tienen la palabra. No fue un éxito rotundo, pero fue suficiente para que Laura dejara una primera huella. Su estilo frontal, casi combativo, llamó la atención de muchos. Era una presentadora distinta, sin filtros, sin máscaras. Pero el verdadero huracán llegaría en 1998 con el lanzamiento de Laura en América. Allí, Laura encontró su trinchera. El programa, cargado de conflictos familiares, traiciones y dramas humanos, se convirtió rápidamente en un fenómeno. Con una mezcla de confrontación y lágrimas, Laura actuaba como jueza, terapeuta y confidente. Su presencia era tan intensa que nadie quedaba indiferente. Las fronteras del Perú le quedaron chicas. México, Colombia, Chile, Estados Unidos, todos conocían ya su nombre. Comparada con Jerry Springer, Laura representaba un nuevo estilo de televisión donde el escándalo y la emoción eran parte del guión diario. Pero con la fama también llegaron las sospechas. ¿Era real todo lo que se mostraba? ¿Era legítimo ese dolor televisado? Las críticas comenzaron a golpear con fuerza, y aunque su audiencia seguía fiel, la sombra de la duda ya se cernía sobre su imagen. Y entonces, en 2002, estalló el escándalo que lo cambiaría todo. En el epicentro de una tormenta política, el nombre de Laura Bozzo apareció vinculado a Vladimiro Montesinos, el temido asesor del presidente Alberto Fujimori. Las acusaciones fueron devastadoras. Se decía que su programa había sido financiado con dinero de una red de corrupción y que además había sido utilizado para promover una narrativa favorable al gobierno de turno. La televisión, que hasta entonces parecía ser su reino, se volvió su mayor enemigo. Videos, documentos, testimonios, todo apuntaba a su complicidad. El golpe fue brutal. De ser la estrella más brillante de la televisión latina, Laura pasó a estar bajo arresto domiciliario. 3 años confinada, sin público, sin aplausos, sin cámaras. El silencio que una vez anheló se convirtió en castigo. Su caída fue estrepitosa, y con ella se derrumbó esa imagen de mujer invencible. Pero en medio de esa oscuridad, Laura encontró algo más profundo que la fama. Encontró su propia voz, libre de intereses, de estrategias, de espectáculo. Esta es la historia no solo de una caída, sino también de una transformación, de una mujer que, después de haberlo perdido todo, tuvo que volver a construirse desde las ruinas de su propio mito. En uno de los capítulos más oscuros de la política peruana, su nombre comenzó a resonar con fuerza, pero no por las razones que ella hubiese querido. Las críticas no tardaron en llegar, cayendo sobre ella como una tormenta implacable. Periodistas, políticos e incluso admiradores de toda la vida comenzaron a cuestionar algo que, hasta entonces, parecía incuestionable: su ética. ¿Cómo era posible que alguien que se había presentado ante el público como defensora de los más vulnerables terminara vinculado a un régimen marcado por acusaciones de corrupción? La credibilidad de Laura, construida durante años con esfuerzo, pasión y lágrimas en pantalla, comenzaba a derrumbarse. Ella, sin embargo, no se quedó callada. Con la misma vehemencia con la que solía encarar los conflictos en su programa,
Defendió su inocencia una y otra vez. Alegaba que no había cometido ningún delito, que las pruebas eran exageradas, manipuladas, malinterpretadas. Pero el daño ya estaba hecho. En las calles de Lima y en los medios, su nombre había dejado de ser sinónimo de justicia para convertirse en símbolo de sospecha. Su prisión domiciliaria la alejó temporalmente de los reflectores, pero no del ojo público. Cada paso, cada gesto, cada palabra eran examinados con lupa. Para muchos, Laura había cruzado una línea invisible y peligrosa, una que no tenía retorno. Y sin embargo, fiel a su carácter indomable, ella comenzó a planear su regreso incluso antes de cumplir su condena por completo. Sabía que nada sería igual, que las puertas que una vez se abrían con facilidad ahora estarían cerradas con llave. Pero también sabía algo más profundo, que la televisión era su lugar en el mundo y estaba dispuesta a todo por recuperarlo. Lo que no imaginaba era que los ecos de aquel escándalo político seguirían persiguiéndola durante años, manchando cada paso, cada intento de resurrección profesional. Aún así, Laura Bozzo nunca fue de las que se rinden. Pero mientras luchaba por volver a ocupar un lugar en la pantalla, otra tormenta se gestaba. Esta vez en el terreno más íntimo, su familia. En 2025, una noticia estremeció a sus seguidores. Una de sus hijas la había bloqueado en redes sociales. ¿El motivo? Unos comentarios que Laura hizo públicamente, tan directos como siempre, tan impulsivos como tantas veces antes. Palabras que, sin ella quererlo, habían herido profundamente a su hija. Aquella distancia emocional, aquel silencio digital, dolía más que cualquier titular malicioso. La relación con sus hijas, siempre compleja, pendía ahora de un hilo fino y frágil, amenazado por cada decisión que tomaba ante el público. Y no era la primera vez que su vida privada era arrastrada por la corriente de su exposición pública. Tras su divorcio, encontró el amor en el cantante argentino Cristian Suárez, 24 años menor que ella. Lo suyo, desde el principio, fue una historia mediática, pasión, complicidad y una lucha compartida contra los vientos de la fama. Pero en 2017, esa historia terminó convertida en un drama digno de sus propios programas. Hubo traiciones, acusaciones, lágrimas ante las cámaras. Laura lo acusó de deslealtad. Él la señaló como controladora. La prensa no dejó escapar ni un solo detalle, y cada publicación era una herida nueva. Estos conflictos no pasaron desapercibidos en su entorno más cercano. Sus hijas, marcadas por haber crecido bajo la sombra mediática de su madre, a veces se sentían atrapadas, asfixiadas. Las decisiones de Laura, su estilo frontal y polémico, no solo le pasaban factura a su imagen, sino también a sus vínculos más sagrados. Hubo intentos de reconciliación, momentos en los que compartía tiernos mensajes hacia sus hijas en redes sociales. Pero también hubo largos períodos de silencio. Ella misma confesó que ser una figura pública significaba, muchas veces, vivir bajo el juicio constante, incluso de quienes más amaba. Y sin embargo, seguía, con la misma fuerza que la llevó a lo más alto. Intentaba reconstruir puentes con sus hijas, buscaba instantes de cercanía en medio del caos, pero las cicatrices del pasado con Cristian y las heridas familiares seguían ahí, recordándole que la fama tiene un precio alto. Cada paso que daba era observado, cada error amplificado. Mientras esbozaba su regreso a la televisión, entendía que también tenía que sanar en casa, pero el camino no sería fácil. Nuevas pruebas estaban por venir, dispuestas a sacudir aún más su vida. Laura Bozzo había enfrentado el mundo con una energía inquebrantable, pero en 2025 esa misma fuerza comenzaba a flaquear. Intentando equilibrar su vida personal con su carrera, otro frente se abría: su salud física y mental. La televisión, implacable en su exigencia, pedía juventud, perfección, y Laura, consciente de ello, nunca negó haberse sometido a tratamientos estéticos, inyecciones, retoques, cuidados intensivos. Todo era parte del precio de estar frente a la cámara. Lo hablaba sin pudor, como si se tratara de una rutina más de trabajo. Pero detrás de esa imagen trabajada había algo más. Una vulnerabilidad profunda que, aunque rara vez mostraba, existía. Una mujer que, lejos de las luces, también lloraba, también dudaba.
Una madre que añoraba la cercanía con sus hijas. Una profesional que temía no volver a tener una oportunidad. Una figura mediática que, tras años de exposición, comenzaba a preguntarse si aún podía controlar la narrativa de su propia historia. En uno de los momentos más inesperados de su vida, Laura Bozzo dejó caer la coraza que durante años la había protegido frente a las cámaras. Fue en los Reality Souls donde el público fue testigo de una Laura distinta, más humana, más frágil. Sus lágrimas no eran parte de un espectáculo, sino la expresión sincera de un corazón golpeado por traiciones, escándalos y pérdidas. Por primera vez, esa mujer que tantos veían como una figura inflexible mostraba que detrás del personaje había una persona cargada de cicatrices. Cada palabra suya era un suspiro de dolor acumulado, una confesión que calaba hondo en quienes alguna vez la juzgaron sin conocer su historia completa. Pero las emociones no eran su único desafío. Laura estaba a punto de enfrentar una batalla mucho más íntima y peligrosa. Una intervención ginecológica, en apariencia rutinaria, se transformó en un calvario. Durante la operación sufrió un choque séptico, una complicación tan grave que la colocó entre la vida y la muerte. Los médicos lucharon con desesperación por salvarla. Ella, desde la oscuridad del dolor, sintió cómo la vida se le escapaba. Sobrevivió, sí, pero ya nada volvió a ser igual. El proceso de recuperación fue extenuante. Cada día era un nuevo esfuerzo, una nueva confrontación con su vulnerabilidad, una palabra que hasta entonces parecía ajena a su vocabulario. La mujer fuerte de la televisión se enfrentaba a una realidad en la que no bastaba con voluntad. Había que sanar cuerpo y alma. Sin embargo, la presión del medio no aflojaba. La televisión, implacable como siempre, seguía exigiendo juventud, perfección, presencia. Laura, en su afán de mantenerse vigente, recurrió a tratamientos estéticos, a intervenciones quirúrgicas, a todo lo que pudiera ofrecerle una imagen impecable ante las cámaras. Lo hacía con la convicción de que su rostro era parte de su marca, pero también con la resignación de quien sabe que, por mucho que intente controlar su apariencia, hay heridas que no se ven y que no sanan con bisturí. El episodio de su operación no solo dejó cicatrices físicas, sino también un eco persistente de miedo. Volvió a hablar del tema en entrevistas, reconociendo que esa experiencia la había cambiado. Decía querer cuidarse más, valorarse más, pero la realidad era que las exigencias del espectáculo no le daban tregua. Cada intervención estética era una forma de retomar el control, pero también una señal de que todavía luchaba contra sus inseguridades más profundas. Mientras su cuerpo sanaba lentamente, su mente seguía atrapada entre la necesidad de aceptación y el deseo de mantenerse fuerte. A pesar de todo, Laura no bajaba los brazos. Su tenacidad era admirable, pero el precio era alto. En el intento constante de equilibrar lo personal con lo profesional, de sanar por dentro mientras mantenía su brillo exterior, se fue desgastando. La fuerza que la había convertido en un ícono también la empujaba a sus propios límites. Y cuando parecía que la calma por fin llegaba, que su vida empezaba a tomar un rumbo más sereno, un nuevo desafío asomaba en el horizonte, uno que ni su coraje ni su experiencia podían anticipar. Porque si algo ha demostrado la historia de Laura Bozzo, es que detrás de cada caída siempre hubo un intento feroz por volver a levantarse, aunque el mundo no siempre estuviera dispuesto a perdonarla. Una vez más, Laura Bozzo había enfrentado tormentas, pero lo que ocurrió en 2025 parecía superar todo lo anterior. La presión mediática, las críticas despiadadas y el escrutinio constante la tenían contra las cuerdas. No era la primera vez que su carrera tambaleaba, pero ahora cada paso en falso pesaba más. Cada error era amplificado por una audiencia más exigente, menos tolerante. Su historia, marcada por los altibajos, volvía a encenderse bajo el fuego del juicio público. Uno de los episodios más devastadores ocurrió en 2008, cuando su emblemático programa Laura en América fue cancelado en medio de un escándalo que cimbró los cimientos de su credibilidad. Las acusaciones eran graves. Varios casos que se presentaban como reales resultaron ser montajes, historias falsas dramatizadas para enganchar a la audiencia. Pero lo más indignante para muchos fue descubrir que incluso menores habrían sido utilizados en esas simulaciones, un hecho que desató la furia colectiva.
Laura pasó de ser vista como una voz de los desprotegidos a ser catalogada como una oportunista que jugaba con las emociones del pueblo. Y no era solo en América Latina donde su imagen se erosionaba. Cuando intentó conquistar España con nuevos formatos televisivos, el recibimiento fue frío, por no decir hostil. La audiencia española no conectó con su estilo frontal, dramático y explosivo. Lo que en Perú y México había generado furor, en Europa fue percibido como exagerado y poco creíble. Los programas no cuajaron, las críticas fueron duras, y los medios no dudaron en señalarla como símbolo del sensacionalismo latinoamericano. Su sueño europeo se desmoronó en silencio, dejando cicatrices que aún no cerraban. Pero quizás uno de los episodios más oscuros de su trayectoria ocurrió en 2013, cuando en plena cobertura de una tragedia natural en México, Laura fue acusada de utilizar un helicóptero del gobierno estatal para trasladarse al lugar del desastre y grabar su programa. Las imágenes, lejos de generar empatía, fueron vistas como una utilización fría de la miseria ajena. Activistas, periodistas y ciudadanos la denunciaron por insensible, acusándola de convertir el dolor en espectáculo. Las redes sociales estallaron en críticas y la prensa mexicana no la perdonó. Aquella decisión le costó más que reputación. Marcó un antes y un después en la percepción pública de su figura. A pesar de las tormentas, Laura no se quedaba en silencio. Respondía con el mismo ímpetu con el que conducía sus programas, defendiendo su labor y asegurando que su único objetivo siempre había sido ayudar. Pero las palabras ya no bastaban. Cada defensa sonaba más a justificación que a convicción, y el público, una vez leal, empezaba a darle la espalda. Las televisoras también comenzaron a cerrar sus puertas. Programas cancelados, contratos rotos, proyectos truncos, todo se acumulaba como una losa sobre su espalda. Laura en América, su buque insignia, había sido solo el primero de muchos en desaparecer. Su carrera se convirtió en una travesía errante, saltando de país en país, de canal en canal, buscando un espacio donde aún pudiera brillar. México, Perú, España. Cada territorio representaba una nueva oportunidad y al mismo tiempo un nuevo juicio. El público no olvidaba, los productores dudaban, los formatos se volvían obsoletos. Y Laura, aunque luchaba por reinventarse, sentía que el reloj jugaba en su contra. Incluso cuando intentaba alejarse de su personaje tradicional, los estigmas la seguían. En 2024, en un acto de valentía o desesperación, decidió participar en MasterChef Celebrity México. Buscaba mostrar otra cara, humanizarse ante un público que solo conocía su faceta combativa. Quería ser vista como mujer, como persona, no solo como una figura polémica. Pero el reality resultó ser un terreno hostil. La competencia era intensa, los jueces implacables, y la tensión diaria la desgastaba más de lo que había imaginado. Las cámaras no la mostraban con fuerza, sino vulnerable, insegura. Finalmente, decidió abandonar el programa antes de llegar al final. Lo confesó sin rodeos, el estrés era demasiado, la presión insoportable. Y así, una vez más, Laura Bozzo cerraba un capítulo más de su vida pública, mientras el mundo seguía mirando, juzgando y preguntándose qué vendría después para la mujer que un día se convirtió en sinónimo de controversia. Aquel día, cuando Laura Bozzo abandonó inesperadamente MasterChef Celebrity México, muchos creyeron que había llegado el último acto de su carrera. Las cámaras la mostraban abatida, y aunque algunos aplaudieron su honestidad al admitir que el estrés era demasiado, otros no dudaron en llamarla cobarde, asegurando que simplemente no tenía la fortaleza para resistir. Las redes sociales se encendieron de inmediato. Otra vez, Laura era el blanco perfecto, objeto de debates, de burlas, de apoyo y de críticas feroces. Pero más allá del ruido mediático, ese abandono dejaba en evidencia algo más profundo. Cambiar la percepción del público no era tarea fácil. Aquel intento de redención, lejos de redimirla, reavivó los fantasmas de su pasado. Laura lo sabía, y mientras el mundo la juzgaba, ella meditaba en silencio, buscando una nueva ruta para volver a empezar. Porque Laura Bozzo nunca supo vivir lejos de los reflectores. Sin embargo, en 2025, esos focos que alguna vez la adoraron parecían haberla olvidado. Los escándalos, las cancelaciones, las traiciones mediáticas, todo había dejado cicatrices.
Por primera vez en mucho tiempo, Laura enfrentaba una realidad dolorosa: el aislamiento. No solo se trataba de una pausa profesional, era una confrontación con las consecuencias más amargas de su exposición pública. Alejada de los foros, de los gritos de audiencia y de los titulares que solían mencionarla día tras día, Laura se encontró consigo misma. Y en ese silencio ensordecedor, llegaron las preguntas más duras. ¿Hasta cuándo resistir? ¿Qué quedaba de aquella mujer que dominaba los platós con puño de hierro? Como si el desgaste emocional no fuera suficiente, los problemas financieros llegaron con fuerza demoledora. En entrevistas sinceras, Laura confesó lo impensable. Había perdido gran parte de su fortuna. Entre pleitos legales como el recordado caso Montesinos y deudas fiscales acumuladas, su mundo económico se vino abajo. La mujer que alguna vez vivió rodeada de lujos, ahora dependía de los alquileres de unas pocas propiedades en Perú. Para alguien que había construido un imperio televisivo a base de controversias y ratings millonarios, esa nueva realidad era un golpe humillante. Cada cuenta pendiente, cada contrato que no se concretaba, le recordaba que la fama no garantiza estabilidad, y que cuando las luces se apagan, el precio de la celebridad puede ser devastador. Pero si algo ha caracterizado siempre a Laura Bozzo, es su terquedad para no rendirse. A pesar del viento en contra, de la industria cambiante y del juicio incesante del público, seguía buscando una oportunidad, una sola ventana abierta. Regresó a los estudios, participó en nuevos formatos, apareció en Dial SOS, e intentó reconectar con una audiencia que ya no era la misma. Su estilo confrontacional quedó atrás. Ahora, mostraba una faceta más humana, más vulnerable, casi desconocida. Pero el peso del pasado era un lastre difícil de sacudir. Cada paso hacia adelante era seguido por un rumor, una crítica, un titular que la arrastraba nuevamente a sus sombras. Mientras luchaba por reconstruir su carrera, Laura también peleaba otra batalla, la interna, la que se libra lejos de las camas, ras, en la soledad de las noches largas y los pensamientos implacables. Sabía que necesitaba más que fama. Buscaba estabilidad emocional, una red que la sostuviera. Ya no se trataba solo de televisión. Era cuestión de sobrevivir, de no perder la esencia en medio del ruido. Sin recursos infinitos y con más obstáculos que nunca, lo único que mantenía encendida su llama era la determinación. Y cuando parecía que por fin el camino comenzaba a abrirse, el destino, siempre impredecible, volvía a interponerse. Fue entonces cuando surgió La Casa de los Famosos All Stars. Un reality que prometía exposición, pero también exigía autenticidad. Para Laura, no era solo un show más, era su última gran apuesta. Ingresó a esa casa no como la figura polémica de antaño, sino como una mujer real, con heridas abiertas, con historias que contar. Allí compartió risas, confesiones, lágrimas. Se dejó ver sin filtros, y aunque las críticas no tardaron en llegar, también surgieron voces que reconocían su valentía. Laura volvía al centro de la conversación, pero esta vez no para provocar, sino para conectar. Y como si el tiempo le hubiera enseñado algo, Laura hizo lo impensable. Comenzó a pedir perdón, no con gritos, no con excusas, con humildad. En entrevistas y redes sociales se mostró arrepentida. Habló de los errores que lastimaron a otros, especialmente a su familia. Mencionó las heridas causadas a sus hijas, los momentos en que su carrera pasó por encima de sus afectos. Y por primera vez en mucho tiempo, Laura Bozzo no pedía comprensión, pedía una oportunidad para ser mejor. Esas disculpas no borraban el pasado, pero abrían una puerta, la puerta hacia una posible redención. Y en ese nuevo capítulo quizás empezaba la historia más sincera que Laura había contado en toda su vida.